Mi familia dejó 22 sillas vacías en la inauguración de la casa que me costó 7 años levantar. No fue tráfico. No fue un accidente. No fue que se les olvidó la hora. A las 6 de la tarde el patio de Casa Jacaranda seguía oliendo a pan recién calentado, a flores blancas y a madera vieja barnizada. Las luces colgantes estaban prendidas aunque todavía quedaba un poco de sol. Las copas de vidrio soplado esperaban alineadas sobre la mesa larga. Había puesto servilletas de lino color arena, platos de talavera prestados por don Julián y ramitos de lavanda junto a cada asiento. 22 lugares. 22 nombres escritos a mano. Mamá. Papá. Diego. Tía Beatriz. Inés. Primos. Tíos. Toda la familia Robles. Yo había mandado la invitación un mes antes. No por mensaje de último minuto. No como favor. Una invitación bonita con fecha, hora, dirección y una foto de la fachada restaurada. Casa Jacaranda, inauguración familiar, 6 de la tarde. A las 5:30, yo todavía revisaba los detalles como si revisar pudiera controlar el corazón de la gente. Moví una silla 2 centímetros. Enderecé el letrero de bienvenida. Toqué con los dedos una grieta casi invisible en la pared del corredor, la única que dejé sin cubrir porque me gustaba recordar que esa casa no nació perfecta. Lucía me vio desde la entrada de la cocina y levantó una ceja. Mariana, si sigues acomodando esa mesa, la mesa te va a pedir vacaciones. Sonreí sin ganas de reírme. Solo quiero que esté bien. Ella no contestó rápido. Traía la cámara colgada al cuello y el cabello recogido con una pinza morada. Había estado conmigo desde la mañana, tomando fotos de los cuartos, del patio, de las macetas nuevas, de las puertas antiguas que yo rescaté de un taller invernal. Está más que bien, dijo al fin. La pregunta es si ellos van a saber verlo. No respondí. Porque esa pregunta me había acompañado todo el día. A las 6 llegaron los primeros invitados. Don Julián cruzó la puerta con una caja de buñuelos y una camisa blanca planchada con demasiado cuidado. Luego llegó una pareja de clientes que se habían enterado por Lucía. También vinieron 2 vecinas del callejón, una señora que vendía plantas y el carpintero que arregló las ventanas cuando yo ya no podía pagar otro proveedor grande. Gente real. Gente buena. Pero no mi familia. A las 6:10, revisé el celular. Nada. A las 6:20 mandé un mensaje al grupo familiar. Ya estamos empezando. Los esperamos. 2 palomitas. Ninguna respuesta. A las 6:35 llamé a mi papá. Se fue directo a buzón. Llamé a mi mamá. Sonó 3 veces y cortó. Llamé a Diego. Ni siquiera timbró. La comida comenzó a enfriarse en las bandejas. Las empanaditas de rajas perdieron el brillo. El agua de Jamaica sudó contra las jarras. Una mosca se paró en el borde de una copa vacía y la espanté con una calma que no sentía. Don Julián se acercó despacio como si no quisiera romper algo. Niña, podemos empezar con los que sí llegaron. Asentí. Quise decir gracias, pero la garganta se me cerró. Así que solo tomé una copa sin alcohol, levanté la cara y dije unas palabras cortas sobre Casa Jacaranda. Hablé de las puertas restauradas, del patio abierto para cenas pequeñas, de las habitaciones que pronto recibirían huéspedes. Dije que la casa estaba viva otra vez. No dije que yo llevaba años esperando que mi familia cruzara esa puerta y dijera, aunque fuera una vez, que se veía bonito. Lucía tomó fotos. Don Julián brindó. Los pocos invitados aplaudieron con cariño. Y aún así, las sillas vacías gritaban más fuerte que todos. A las 7:04 mi celular vibró sobre la mesa. No era una llamada. Era una notificación de Instagram. Ofelia Robles te mencionó en una historia. Mi estómago se apretó antes de que mi dedo tocara la pantalla. No sé por qué. A veces el cuerpo entiende la traición antes que la cabeza. Abrí la historia. Primero vi luces doradas. Música. Gente riéndose. Copas alzadas. Después apareció mi mamá Ofelia, con su vestido azul marino y sus aretes de perla, sonriendo como si fuera la noche más orgullosa de su vida. A su lado estaba Diego, mi hermano menor, con saco claro, sonrisa grande y una mano en el hombro de ella. Mi mamá levantó la copa hacia la cámara.
Por nuestro Diego, dijo con la voz dulce que usaba cuando quería que todos la vieran como una madre perfecta. Por su primer gran proyecto. Por fin nuestro hijo tiene algo suyo. Sentí que el patio se me alejaba. Algo suyo. La historia siguió. Tía Beatriz aplaudiendo. Mi papá en una esquina, serio, pero ahí. Inés detrás de una mesa de bocadillos. Mis primos riéndose. Todos estaban ahí. Todos. En una fiesta de Diego. El texto encima del vídeo decía, orgullosos del primer hotel de nuestro hijo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Lucía se acercó a mi lado. Mariana murmuró. ¿Qué es eso? No pude contestar. Porque Diego no tenía hotel. Diego no tenía propiedad. No tenía permisos. No tenía ni una oficina rentada a su nombre desde que su último negocio cerró y mi mamá dijo que había sido una pausa estratégica. Yo sí tenía una casa. Yo sí tenía escritura. Yo sí tenía 9 meses de polvo en los pulmones, manos llenas de cortadas, facturas atrasadas y noches durmiendo en un colchón inflable para pagar la restauración. La historia cambió a otro vídeo. Ahora Diego estaba frente a un pequeño escenario con un fondo impreso detrás. Se veía borroso por el movimiento de la cámara, pero había flores, un logo dorado y una frase que no alcancé a leer. Él sonreía como si el mundo acabara de entregarle algo que merecía. Entonces entró una llamada. Mamá. Miré el nombre en la pantalla. Lucía negó con la cabeza, pero contesté. No por debilidad. Por necesidad de escuchar hasta dónde podían llegar. ¿Dónde están?, pregunté. Del otro lado había música y risas. Ofelia suspiró como si yo la hubiera interrumpido en algo importante. Ay, Mariana, no empieces. Hoy por fin tu hermano tiene algo suyo. No grité. Me quedé de pie en medio del patio con la mesa perfecta detrás de mí y 22 sillas que ya no parecían vacías, sino usadas contra mí. Mi inauguración era hoy, mamá. Ya sé, hija, pero tú siempre haces todo tan grande. Diego necesitaba este momento. Además, tu casita puede esperar. Lo de él es una oportunidad seria. Mi casita. Miré la fachada iluminada de Casa Jacaranda, los balcones restaurados, las macetas nuevas, el letrero de madera que yo misma había lijado hasta que me dolieron los dedos. Les mandé la invitación hace un mes. Y nadie te está quitando mérito, dijo ella, más seca. Pero también tienes que aprender a no competir con tu hermano. La llamada terminó antes de que yo pudiera responder. O tal vez fui yo quien bajó el teléfono. No recuerdo bien. Solo recuerdo el silencio que quedó alrededor, distinto al de antes. Más pesado. Más claro. Lucía tomó el celular de mi mano con cuidado. Enséñame otra vez la historia. La abrimos. Pausó el vídeo justo cuando Diego levantaba la copa. Luego hizo zoom con 2 dedos. La imagen se pixeló, pero el fondo se vio un poco más. Había una foto impresa detrás de Diego. Una fachada con cantera clara. Una bugambilia en la esquina izquierda. Un portón verde oscuro. Mi portón. Mi bugambilia. Mi casa jacaranda. Sentí que algo frío me bajaba por la espalda. No, susurré. Lucía no dijo nada. Solo amplió más la imagen, con la mandíbula apretada. Detrás de Diego, bajo el logo dorado, apareció una línea de texto que no había visto antes. La leí una vez. Luego otra. Y cuando las letras terminaron de enfocarse, entendí que mi familia no solo había faltado a mi inauguración. Habían llevado mi casa a la mentira de mi hermano. Hotel Boutique Robles, próxima apertura. Me quedé en la cocina de Casa Jacaranda con el celular apagado en la mano, como si apagar la pantalla pudiera apagar también lo que acababa de ver. Afuera, en el patio, Lucía y don Julián estaban despidiendo a los últimos invitados reales. Pocos, pero reales. Yo escuchaba sus voces desde la cocina mientras doblaba servilletas limpias que nadie de mi familia había usado. No quería llorar frente a ellos. No porque me diera vergüenza, sino porque sentía que si empezaba, iba a tardar demasiado en parar. La cocina olía a pan frío, salsa de chile poblano y jabón de trastes. Había platos apilados junto al fregadero, charolas a medio cubrir y una olla enorme de café que ya nadie iba a tomar. Pasé un trapo por la barra, aunque estaba limpia. Luego lo pasé otra vez.
Necesitaba hacer algo con las manos. Casa Jacaranda no era una ocurrencia. No era un capricho de fin de semana. No era mi casita, como dijo mi mamá por teléfono, con ese tono suave que siempre usaba para hacer pequeñas las cosas que eran mías. Me había costado 7 años. 7 años diciendo que no a viajes, a ropa nueva, a cenas caras, a cambiar mi coche cuando ya sonaba como licuadora con piedras. 7 años tomando proyectos extra, diseñando locales pequeños, armando presupuestos de madrugada, midiendo cada gasto como si el futuro dependiera de no comprar un café. Y luego, cuando por fin creí que estaba cerca, pasó lo de Diego. Hace 3 años, yo tenía casi listo el enganche para otra casa. No era Casa Jacaranda. Era una casa más chica, con techo rojo y un patio con naranjo. Ya había hablado con la dueña. Ya me imaginaba entrando con mis cajas. Entonces Ofelia llegó a mi departamento con los ojos rojos y una carpeta de Diego bajo el brazo. Me dijo que él estaba a punto de perder una oportunidad única, que solo necesitaba dinero por unas semanas, que esta vez sí iba a pagar. Yo dije que no podía. Ella no me escuchó. Tú puedes volver a ahorrar, Mariana. Diego no puede volver a fracasar otra vez. Esa frase me siguió durante años. No fue una cantidad pequeña. Fue casi todo lo que había juntado para ese enganche. Diego prometió devolverlo en 2 meses. Regresó una parte tarde e incompleta, como si me estuviera haciendo un favor. Cuando reclamé, mamá dijo que no fuera fría, que la familia no llevaba cuentas como banco. La casa del naranjo se vendió a otra persona. Yo volví a empezar. Lucía entró a la cocina sin hacer ruido. Traía 2 platos en la mano y esa expresión suya de querer abrazarme y regañarme al mismo tiempo. Ya se fueron todos, dijo. Don Julián dejó los buñuelos en la mesa y dijo que mañana viene a ayudarte con las macetas. Asentí. Gracias. Ella dejó los platos junto al fregadero y me miró. Mariana, no tienes que seguir limpiando ahorita. Si no limpio, pienso. Pues piensa conmigo. No respondí. Me agaché para guardar una charola en el gabinete de abajo. La madera rechinó un poco. Todavía no cambiaba esa bisagra. La había dejado para después porque siempre había algo más urgente. Un foco, una fuga, una factura. 9 meses restauré esta casa. 9 meses entrando con polvo en los zapatos y saliendo con dolor de espalda. Yo misma raspé pintura vieja de los marcos. Aprendí a distinguir humedad de filtración. Me peleé con proveedores, cargué azulejos, elegí lámparas usadas para no salirme del presupuesto. Hubo noches en que cené galletas sobre una cubeta volteada, mirando paredes pelonas y repitiéndome que algún día esto iba a valer la pena. Esa noche había llegado. Y mi familia no solo no vino. Estaba brindando por otra versión de mi esfuerzo. Una versión donde Diego aparecía al centro con mi casa detrás. Lucía se recargó en la barra. Lo que dijo tu mamá por teléfono no fue normal. Solté una risa corta, sin humor. ¿Cuál parte? ¿La de que no empiece, la de que Diego por fin tiene algo suyo, o la de que mi casa puede esperar? Todas. Abrí el refrigerador y metí una jarra de agua que ya estaba fría. La saqué de nuevo porque no sabía qué estaba haciendo. Cerré la puerta despacio. Lo peor es que ya había escuchado eso antes. Lucía bajó la voz. Lo de temporal. Yo la miré. Y ahí estaba. La palabra que no había dicho en voz alta, pero que me golpeó igual. Temporal. Hace 3 años, el dinero para Diego era temporal. Un préstamo temporal. Una ayuda temporal. Una emergencia temporal. Todo temporal, menos la pérdida que me dejó. Hoy, según mi mamá, también era temporal. Mi inauguración podía esperar. Mi dolor podía esperar. Mi nombre podía esperar. Mi casa podía aparecer en el fondo del sueño de Diego solo por esta noche, solo para ayudarlo, solo porque él lo necesitaba más. La misma trampa con otra decoración. Me apoyé en la tarja y respiré lento. No iba a romper un vaso. No iba a gritar. No iba a regalarles una escena que después pudieran contar como prueba de que yo era la difícil. Lucía, dije, ¿tú viste bien el fondo del vídeo? Ella no contestó de inmediato. Sacó su celular, abrió la historia guardada y puso la imagen sobre la barra. El brillo de la pantalla iluminó las migas de pan, las manchas de salsa,
mis dedos apretados contra el borde. Vi tu fachada, dijo. Vi el portón. Vi la bugambilia. Y vi a Diego sonriendo como si todo eso fuera suyo. Tragué saliva. Tal vez solo usaron una foto. Tal vez Paola no sabía. Lucía levantó la vista. No fue dura, pero tampoco me dejó esconderme. Mariana, tu mamá sabía que hoy era tu inauguración. Diego sabía que esta casa era tuya. Toda tu familia estaba ahí mientras tú estabas aquí. El silencio que siguió fue más claro que cualquier respuesta. Afuera, las luces del patio seguían prendidas. Casa Jacaranda estaba hermosa, viva, lista. Y por primera vez en toda la noche no sentí solo tristeza. Sentí una línea fina de alarma. Lucía tocó la pantalla con un dedo sobre la imagen borrosa del letrero. ¿Y si no fue una confusión, y si usaron tu casa? El timbre sonó cuando Lucía y yo seguíamos paradas en la cocina, mirando la pantalla de su celular como si de ahí fuera a salir una explicación decente. No eran ni las 9 de la noche. Casa Jacaranda estaba casi en silencio. Afuera quedaban algunas luces encendidas en el patio, y el aire todavía traía olor a comida fría, flores y cera de velas. Yo había guardado la mitad de las charolas, pero no por orden. Más bien porque necesitaba sentir que algo seguía bajo mi control. Lucía levantó la vista. ¿Esperas a alguien? Negué con la cabeza. El timbre volvió a sonar. Esta vez más largo. Más impaciente. No tuve que ver por la ventana para saber quién era. Había una manera muy particular en que mi mamá tocaba puertas ajenas, incluso cuando eran de su propia hija. Como si la puerta estuviera tardando demasiado en entender que debía abrirse. Me limpié las manos con un trapo y caminé hacia la sala. Ofelia Robles estaba del otro lado, impecable. Vestido azul marino, labios retocados, aretes de perla. Todavía traía el maquillaje perfecto de la fiesta de Diego. No parecía una mujer que acababa de faltarle a su hija. Parecía una invitada importante que se había aburrido de otro evento y pasaba a supervisar. ¿Me vas a dejar afuera? Abrí más la puerta sin decir nada. Ella entró antes de que yo la invitara. Sus ojos recorrieron la sala de Casa Jacaranda con una lentitud calculada. Miró las vigas restauradas, el piso de barro, las lámparas antiguas, la mesa lateral donde Lucía había dejado su cámara. Luego hizo una mueca pequeña, apenas visible, pero yo la conocía. Está bonita, dijo. Más chica de lo que se veía en tus fotos, pero bonita. Lucía apareció en el marco de la cocina. No dijo nada. Su presencia era suficiente. ¿A qué viniste, mamá? Ofelia dejó su bolsa sobre el sillón como si la sala fuera suya. A ver si ya se te pasó el drama. Porque lo de hace rato por teléfono fue innecesario. Sentí cómo se me tensó la mandíbula, pero mantuve las manos quietas a los lados. Mi inauguración era hoy. Y nadie te está diciendo que no, contestó ella, acomodándose el cabello. Pero tú también tienes que aprender a leer los momentos. Diego estaba muy emocionado. Era importante que la familia lo apoyara. Saqué mi celular del bolsillo. No lo hice rápido. No quería parecer desesperada. Abrí el mensaje que le había enviado un mes antes, con la invitación de Casa Jacaranda. Fecha. Hora. Dirección. Confirmación de recibido. Se lo mostré. Lo sabías desde hace un mes. Ofelia miró la pantalla y después miró hacia otro lado. Sí, Mariana. Vi tu invitación. Ahí estaba. No una confusión. No un error de calendario. No un se nos pasó. Lo sabía. Lucía soltó el aire muy despacio desde la cocina. Entonces eligieron no venir, dije. Mi mamá cruzó los brazos. No lo pongas así. Tú inauguraste una casa, él estaba inaugurando su autoestima. La frase me pegó tan limpio que por un segundo no sentí rabia. Sentí cansancio. Un cansancio viejo. Miré alrededor. Las paredes que yo había pintado. Las molduras que había mandado reparar. El arco de cantera que limpié con cepillo durante días. Todo lo que ella acababa de resumir como una casa, como si fuera un objeto cualquiera, como si no tuviera mis años encima. ¿Su autoestima necesitaba mi fachada en su evento? Ofelia parpadeó. Muy poco. Pero lo vi.
No empieces con teorías. Vi el vídeo. Vi el fondo. Era Casa Jacaranda. Era una imagen bonita, Mariana. No seas intensa. Paola hizo milagros con tus fotos. El silencio cayó de golpe. Hasta Lucía se quedó quieta. Mi mamá cerró la boca apenas terminó la frase, como si acabara de notar que había dicho algo que no debía. ¿Con mis fotos? Pregunté. Ofelia levantó la barbilla. Fotos que tú misma subiste. No es como si fueran un secreto. Además, la intención era ayudar a Diego a presentar algo más profesional. Tú sabes cómo son esos eventos. La imagen importa. ¿Y quién autorizó usar mi casa? Por favor. Soltó una risa seca. No estás perdiendo nada. Nadie te quitó las llaves. Nadie te cambió la escritura. Solo era una presentación. Una presentación donde dijeron que era el primer hotel de Diego. Porque suena mejor así, dijo, ya sin esconder la molestia. ¿Qué querías que dijera? ¿Que mi hijo está intentando levantar un proyecto mientras su hermana se sienta encima de una casa preciosa y no comparte ni tantito? Me quedé mirándola. No porque no tuviera respuesta. Porque si hablaba rápido, me iba a quebrar la voz. Y no quería darle eso. Lucía dio un paso adelante. Señora Ofelia, Mariana invitó a toda su familia. Hoy era su día. Mi mamá giró apenas la cabeza hacia ella. Gracias, Lucía, pero esto es asunto de familia. Entonces trátela como familia, respondió Lucía. Ofelia no estaba acostumbrada a que alguien la contradijera en voz baja. Eso la irritó más que un grito. Volvió a mirarme. Te voy a decir algo, Mariana. Tú siempre has podido sola. Te gusta hacerlo todo a tu modo, controlar cada detalle, demostrar que no necesitas a nadie. Diego no es así. Él necesita que lo levantemos. Y esta noche, por primera vez en mucho tiempo, se veía feliz. ¿Y yo? La pregunta salió tranquila. Ofelia frunció el ceño. ¿Tú qué? ¿Yo no necesitaba que vinieran? Por un instante casi esperé que algo en su cara cambiara. Una grieta. Una duda. Una mínima vergüenza. No pasó. Mariana, tienes 42 años. No puedes seguir pidiendo aplausos como niña. Además, si tanto querías que fuéramos, pudiste cambiar la fecha cuando supiste lo de Diego. Respiré hondo. Ahí estaba otra vez. Mi tiempo podía moverse. Mi esfuerzo podía esperar. Mi casa podía prestarse. Mi nombre podía doblarse. Todo para que Diego no sintiera el peso de ser Diego. Caminé hacia el sillón y tomé su bolsa. No la aventé. No la empujé. Solo la levanté y se la puse en las manos. Ofelia abrió los ojos. ¿Qué haces? Estoy terminando esta visita. Mariana, no seas ridícula. No voy a discutir contigo en una sala que acabas de despreciar. Su cara se endureció. Cuidado con cómo me hablas. Soy tu madre. Abrí la puerta principal. El aire de la noche entró fresco, moviendo un poco las flores que quedaban en la mesa del recibidor. Lo sé, dije. Por eso esperé una disculpa antes de pedirte que te fueras. Ofelia apretó la bolsa contra su pecho. Tu padre se va a enterar de esto. Y Diego también. Después no digas que la familia te dio la espalda. Miré hacia el patio, donde todavía brillaban las luces sobre las sillas vacías. Luego volví a mirarla. Entonces sal de una casa que no respetas. Cerré la puerta con una calma que me sorprendió más que el enojo de mi mamá. Del otro lado, escuché sus tacones alejarse por el corredor de piedra. No corrió. Ofelia Robles jamás corría cuando podía retirarse como si ella fuera la ofendida. Unos segundos después el motor de su coche encendió y se perdió calle abajo, dejando detrás un silencio que parecía recién barrido. Lucía seguía de pie en la sala, con los brazos cruzados y la cara dura. ¿Estás bien? La respuesta fácil era decir que sí. La respuesta real hubiera sido sentarme en el piso y quedarme ahí hasta que amaneciera. Hice algo distinto. Fui a la mesa de trabajo, abrí la laptop y prendí la lámpara pequeña de cerámica. No voy a publicar nada, dije. Lucía me miró como si hubiera entendido de inmediato. Bien. Entonces vamos a guardar todo.
La mesa de trabajo estaba en un cuarto que antes había sido bodega. Todavía olía un poco a madera húmeda, aunque ya tenía repisas nuevas y una silla cómoda. Era el único espacio de Casa Jacaranda que no había decorado para los demás. Ahí estaban mis libretas, mis presupuestos, mis planos manchados de café y la laptop, donde había llevado cada gasto de la restauración. Me senté. Lucía jaló otra silla. Primero hicimos una lista simple. Invitados familiares. Invitados que sí llegaron. Hora aproximada de cada llamada. Mensajes enviados. Respuestas. Silencios. No era una demanda. No todavía. Era orden. Y esa noche el orden era lo único que me impedía quebrarme. Lucía conectó su cámara y empezó a pasar las fotos. Ahí estaba el patio al inicio de la tarde, cuando todo todavía tenía esperanza. La mesa larga. Las copas limpias. Los nombres escritos a mano. Las sillas destinadas a personas que eligieron otro brindis. No quise mirar mucho tiempo. Esta sirve, dijo Lucía, señalando una imagen donde se veía la mesa completa y al fondo, el letrero de Casa Jacaranda. No para humillarte. Para demostrar que el evento existió. Asentí. Había una diferencia enorme entre contar una herida y convertirla en espectáculo. Mi familia siempre me acusaba de exagerada cuando yo decía algo que no les convenía. A los 27 en una comida, pregunté por qué todos habían olvidado mi ascenso mientras celebraban que Diego había llegado temprano 3 días a su trabajo nuevo. Ofelia sonrió frente a los tíos y dijo, «Ay, Mariana, qué exagerada, también tú quieres aplausos por respirar». Todos se rieron. Yo también, para no llorar. Esa noche no me reí. Lucía cambió de carpeta y abrió varias fotos más. Eran imágenes que había tomado de la historia de la fiesta de Diego antes de que desapareciera. Algunas estaban movidas. Otras cortadas. Pero una se veía demasiado clara. Diego estaba al centro con su copa levantada. Detrás de él, el fondo impreso mostraba una fachada. No era una ilustración genérica. No era una casa parecida. Se veía el portón verde oscuro, la cantera clara, la bugambilia en la esquina izquierda y una sombra irregular sobre el segundo balcón que yo conocía porque la pared todavía tenía una marca antigua. Casa Jacaranda. Mi casa. Lucía agrandó la imagen y la dejó en pantalla. Yo tomé esta justo antes de que tu mamá cambiara la cámara, dijo. No es perfecta, pero se alcanza a ver. Tragué saliva. Paola hizo milagros con tus fotos, repetí en voz baja. Lucía apretó los labios. Eso no se le salió porque sí. Esa frase ya la traía guardada. Nos quedamos calladas un momento. Afuera, las luces del patio seguían encendidas, aunque ya no había fiesta. Las sombras de las plantas se movían en la pared como si la casa también estuviera despierta. Si vas a perder una familia, por lo menos no pierdas la verdad, dijo Lucía. La miré. No era una frase bonita. Era una instrucción de supervivencia. Guardamos la imagen de la mesa. Guardamos la foto del fondo con la fachada. Guardamos mi invitación enviada un mes antes. Guardamos los mensajes que no respondieron. Guardamos también el registro de llamadas, aunque me dolió ver mi insistencia convertida en lista. A las 11 de la noche mi celular vibró. Era Inés, mi prima. Por un segundo pensé que venía a decirme que no hiciera drama. Que entendiera a mi mamá. Que Diego necesitaba apoyo. Ya me sabía ese guión. Pero el mensaje decía otra cosa. Mariana, no borres nada. En el grupo están diciendo otra cosa. Me quedé inmóvil. Antes de que pudiera contestar, llegó una captura de pantalla del chat familiar. Y la primera línea tenía mi nombre. La captura de pantalla de Inés se quedó abierta en mi celular hasta que amaneció. No dormí mucho. No por falta de sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía mi nombre en el grupo familiar, escrito como si yo no existiera del otro lado de la pantalla. Mariana está haciendo un berrinche. Mariana siempre quiere competir. Mariana no entiende que Diego por fin está levantándose. A la mañana siguiente Lucía se fue temprano por ropa limpia y café. Yo me quedé en Casa Jacaranda con una libreta, la laptop y una sensación rara de estar esperando el siguiente golpe. Llegó a las 10:30. El timbre sonó con 2 toques cortos, casi alegres.
Cuando abrí, Diego estaba en la entrada con lentes oscuros, camisa blanca, tenis limpios y una sonrisa de domingo. Traía una tablet bajo el brazo y una bolsa de pan dulce en la mano, como si con eso pudiera disfrazar lo que había pasado. ¿Puedo pasar, hermana? No me moví de inmediato. Diego se quitó los lentes y levantó la bolsa. Traje conchas. ¿De las que te gustan? Las que me gustaban cuando tenía 16 años, tal vez. Él seguía usando recuerdos viejos como monedas falsas. ¿Qué quieres, Diego? Su sonrisa bajó apenas, pero no desapareció. Vengo en son de paz. Mamá está muy alterada, tú estás alterada, todos están diciendo cosas. Yo pensé que como adultos podíamos hablar. Miré la calle detrás de él. Vacía. Ningún coche de mis padres. Ninguna tía curiosa. Diego había venido solo, y eso lo hacía más peligroso, no menos. Abrí la puerta. No lo llevé al patio. Lo dejé pasar a la sala y me quedé de pie. Él miró alrededor con una atención que no había tenido el día anterior, porque el día anterior ni siquiera estuvo. Te quedó bien, dijo. La verdad sí tiene onda. Muy boutique, muy de revistas. No respondí. Diego dejó el pan sobre la mesa lateral y caminó hasta el arco que conectaba con el corredor. Tocó la pared como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Entiendo por qué te pusiste sensible. Le metiste mucho. Me mordí la parte interna de la mejilla. Esa era la manera de Diego de reconocer algo sin respetarlo. ¿Viniste a disculparte? Se giró hacia mí ofendido por la palabra. Mariana, no exageremos. Ayer se juntaron fechas. Tú sabes cómo es mamá cuando se emociona. Mi invitación la tenían desde hace un mes. Sí, sí. Ya sé. Movió la mano como espantando un mosquito. Pero lo importante es que esto no se haga más grande. Nos conviene a todos quedar bien. Ahí estaba. Nos conviene. No te lastimamos. No usamos tu casa. No, perdón. Diego se sentó sin que yo lo invitara y prendió la tablet. Justo por eso quería enseñarte algo antes de que te hagas ideas raras. Me acerqué lo suficiente para ver la pantalla, pero no me senté. Apareció una presentación con colores crema, dorado y verde oscuro. En la portada había un logo que no reconocí, pero sí reconocí la foto de fondo. Era la fachada de Casa Jacaranda, tomada desde el ángulo exacto donde la bugambilia cubría la esquina izquierda. Hotel Boutique Robles. Respiré lento. Diego deslizó el dedo sobre la pantalla. Es un concepto. Nada cerrado todavía. Una propiedad piloto quiere decir una casa muestra, un ejemplo visual para que los inversionistas entiendan la idea. No significa que te esté quitando nada. La segunda lámina mostraba habitaciones con paredes de cal, desayunos en patio, experiencias culturales, cenas privadas. Muchas de esas fotos eran mías. Fotos que Lucía había tomado para mis redes, para Casa Jacaranda, no para su fantasía. ¿De dónde sacaste esto? De internet, Mariana. De tus publicaciones. No seas así. Son fotos de mi casa. Exacto. Y se ve increíble. Por eso funciona. Me quedé mirando la pantalla. No quería tocar la tablet. No quería darle la excusa de decir que yo había hecho una escena. ¿Qué parte de esto necesitas de mí? Diego sonrió otra vez. Esa sonrisa que antes encantaba a mis tías y ahora solo me parecía una puerta cerrada. Solo un apoyo moral. Nada legal pesado. Una firmita diciendo que estás enterada del proyecto y que cuando llegue el momento podríamos explorar una colaboración familiar. ¿Una firmita? Sí. Algo simple. Para que los inversionistas vean unidad. Ya sabes cómo son. Les gusta sentir que hay respaldo. Por primera vez desde que entró, sentí una rabia tan clara que casi me dio frío. ¿Tú les dijiste que yo respaldo esto? Diego se encogió de hombros. No con esas palabras. ¿Con cuáles? Deslizó otra vez la pantalla y apareció una lámina con un mapa de Querétaro, una marca sobre mi calle y una tabla con datos. Mis ojos bajaron línea por línea hasta que encontré lo que mi cuerpo ya había entendido. Dirección operativa, Casa Jacaranda. No levanté la voz. Ni siquiera me moví.
Diego, esa es mi dirección. Es una dirección de referencia. Es mi casa. Por eso te digo que no te estoy quitando nada, hermana. Solo estoy usando lo que a ti ya te sobra. Ahí sí lo miré. Diego sostuvo mi mirada unos segundos, pero luego se acomodó el reloj, incómodo. No porque se sintiera culpable. Porque yo no estaba reaccionando como esperaba. Escúchame, dijo bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor. Tú ya lograste lo tuyo. Ya tienes tu casa, tu proyecto, tus aplausos. Yo apenas estoy empezando, ¿qué cuesta dejarme presentar una idea bonita? Después vemos cómo te integro. Me integras a mi propia casa. Su boca se apretó. No lo vuelvas dramático. Tomé mi celular de la mesa y lo puse boca abajo, solo para que mis manos no temblaran frente a él. No voy a firmar nada. Diego soltó una risa corta. Siempre igual. Todo tiene que pasar por tu control. No. Todo lo mío tiene que pasar por mi permiso. La frase lo molestó. Lo vi en la mandíbula, en la forma en que cerró la tablet con demasiada fuerza. Mamá dijo que ibas a ponerte difícil. Entonces mamá te conoce menos de lo que cree. Porque difícil hubiera sido llamar a un abogado antes de abrirte la puerta. Se levantó. Durante un segundo pensé que iba a insultarme. En cambio, sonrió de nuevo. Más pequeño. Más frío. Bueno. Piénsalo. No tienes que contestar ahorita. No hay nada que pensar. Diego caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Volteó apenas con la tablet apretada bajo el brazo. Te conviene no hacerlo más grande, Mariana. Ya lo mandé a 3 inversionistas. Diego se fue dejando la puerta abierta unos segundos, como si todavía esperara que yo lo llamara para decirle que sí. No lo hice. Cerré despacio. Luego me quedé con la mano sobre la madera, escuchando sus pasos bajar por el corredor de piedra. No había pasado ni media hora desde que lo dejé entrar y ya sentía que Casa Jacaranda necesitaba volver a respirar. La tablet no estaba conmigo, pero la imagen seguía clavada en mi cabeza. Dirección operativa, Casa Jacaranda. No era una foto mal usada. No era una exageración de redes. Era una dirección. Mi dirección. Escrita dentro de algo que Diego ya había enviado a 3 inversionistas. Fui a la mesa de trabajo y abrí la laptop. No sabía qué buscaba, así que empecé por lo único que podía controlar, mi correo. Revisé mensajes nuevos, reservaciones, consultas de huéspedes, proveedores. Todo normal. Demasiado normal. Hasta que el celular vibró. Número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces. 3. En la cuarta contesté. ¿Señora Mariana Robles? La voz era de un hombre. Formal, pero no fría. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Santiago Arriaga. Disculpe la llamada directa. Me pasaron su número como contacto relacionado con Hotel Boutique Robles. Me quedé quieta. La casa se llenó de un silencio raro. Afuera, un pájaro golpeó una rama contra la ventana de la cocina y aún así sonó lejos. ¿Quién le pasó mi número? Hubo una pausa breve. Diego Robles nos compartió una presentación del proyecto. Entiendo que usted es parte de la estructura familiar y operativa. Quería confirmar algunos puntos antes de avanzar con una reunión. Estructura familiar y operativa. Apoyé una mano sobre la mesa. Señor Arriaga, Casa Jacaranda es mía. No forma parte de ningún proyecto de Diego. Ahora el silencio vino del otro lado. Perdón, señora Robles, pero aquí dice que usted es la socia silenciosa. La frase no me dolió como la de mi madre. Esta me asustó. Porque no era una opinión. Era un dato falso en manos de alguien que podía mover dinero, contratos y reputación. No soy socia silenciosa de nadie, dije, cuidando cada palabra. No he firmado nada. No he autorizado el uso de Casa Jacaranda como sede, propiedad piloto, dirección operativa ni respaldo de ningún hotel. Santiago respiró hondo. Entiendo. Entonces hay una inconsistencia importante. Inconsistencia es una palabra amable. No quiero meterme en un conflicto familiar, dijo él, bajando un poco la voz. Pero le confieso que su dirección aparece en la documentación que recibimos. Y no soy el único.
Diego mencionó que ya había compartido el material con otros posibles inversionistas. 3, dije sin pensar. Al menos 3, sí. Cerré los ojos un segundo. Diego no había exagerado para intimidarme. O tal vez sí, pero la intimidación ya tenía destinatarios reales. ¿Me puede reenviar lo que recibió? Santiago dudó. Por confidencialidad, tendría que mi casa está en ese documento, lo interrumpí. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mi dirección está ahí. Mi nombre está ahí, si lo que usted dice es correcto. Y yo no autoricé nada. Otra pausa. Le voy a enviar el correo en este momento. Solo quiero dejar claro que mi intención es verificar, no perjudicarla. Lo entiendo. Y señora Robles, sí. Revise quién está copiado. Tal vez eso también le ayude. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla del celular como si todavía pudiera salir otra advertencia de ahí. Luego abrí el correo en la laptop y esperé. Cada segundo parecía más largo de lo normal. Lucía no estaba. Don Julián no estaba. Por primera vez desde la inauguración, estaba sola con la casa y con algo que ya no podía acomodarse limpiando platos. El correo entró a las 11:17 de la mañana. Remitente, Santiago Arriaga. Asunto: envío de presentación recibida para validación. No abrí el archivo de inmediato. Primero leí el mensaje. Estimada señora Robles, conforme a nuestra llamada, le reenvío el material recibido por parte del señor Diego Robles sobre el proyecto Hotel Boutique Robles. Quedo atento a cualquier aclaración formal sobre su participación o no participación en el proyecto. Mi vista bajó a los destinatarios. Ahí estaba Diego. Y junto a él, otro nombre. Paola Rivas. La planner. La misma Paola que, según mi mamá, había hecho milagros con mis fotos. Sentí un golpe pequeño en el pecho. No de sorpresa completa. Más bien de confirmación. Como cuando escuchas una puerta cerrarse y entiendes que alguien sí estaba del otro lado. Paola no era una amiga despistada ayudando con decoración. No era una persona que había tomado una foto de internet sin pensar. Estaba copiada en un correo formal para inversionistas. Abrí el mensaje reenviado. No descargué nada todavía. Solo miré la vista previa. Apareció el logo dorado de Hotel Boutique Robles, la paleta verde oscuro, la fachada de Casa Jacaranda convertida en promesa de negocio. Al final del correo había un archivo adjunto. El nombre me heló los dedos antes de tocar el teclado. Jacaranda Robles Deck Final PDF. No abrí el archivo de inmediato. Lo dejé ahí en la pantalla de la laptop, con ese nombre que juntaba mi casa con el apellido de Diego como si alguien hubiera firmado por mí desde la sombra. Jacaranda Robles. Dos palabras que no debían estar juntas. Afuera, Casa Jacaranda seguía igual. Las macetas en el patio, la luz de la mañana sobre el portón, las sillas ya guardadas contra la pared. Todo parecía tranquilo. Pero adentro de mí algo empezó a entender que el problema ya no era solo mi familia faltando a una inauguración. Era mi familia contando otra historia mientras usaban mi nombre para hacerla creíble. No alcancé a llamar a Lucía. El celular empezó a vibrar. Primero fue tía Beatriz. Mariana, tu mamá está deshecha. No era necesario humillarla anoche. Luego mi primo Rodrigo. Qué feo que no puedas dejar que Diego tenga su momento. Después tía Carmen. Hija, una mujer de tu edad ya debería saber aplaudirle a su hermano. Me quedé viendo esa última frase más tiempo del necesario. Una mujer de mi edad. Como si tener 42 años significara que ya no podía dolerme que mi familia me borrara. Como si la madurez fuera quedarme callada mientras Diego ponía mi casa en sus presentaciones. No respondí. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje largo de tía Beatriz en el chat directo. Tu mamá nos contó todo. Dice que Diego solo quería presentar una idea familiar y que tú te pusiste pesada porque no quisiste compartir Casa Jacaranda. Mariana, de verdad, no estás quedando bien. Todos sabemos que trabajaste mucho, pero eso no te da derecho a hacer sentir menos a tu hermano. Leí la palabra compartir y sentí una presión en el pecho. Compartir. Así le llamaban cuando Diego necesitaba algo mío. A los 19, cuando gané una beca parcial para estudiar un curso en Guadalajara, llegué emocionada a una comida familiar.
Apenas dije la noticia, Diego contó que tal vez lo invitarían a un torneo de fútbol. Todos cambiaron de tema. Cuando pregunté si podían escucharme un minuto, tía Beatriz dijo que yo era muy intensa para recibir buenas noticias. Guardé el celular boca abajo. No podía dejar que ellos decidieran el tamaño de mi realidad. A media mañana, Inés me escribió. No contestes en el grupo. Están esperando que explotes. Luego mandó otro mensaje. Te voy a pasar algo. No lo compartas todavía. El audio llegó unos segundos después. Me quedé mirándolo como si fuera una cosa viva. Un mensaje de voz de 2 minutos y poco más. La foto de perfil de Inés aparecía arriba, pero el archivo venía reenviado. Respiré hondo y le di play. Primero se escuchó ruido de platos. Voces encima de otras voces. Parecía una comida familiar, quizá todavía en casa de tía Beatriz. Luego su voz se hizo clara. Ofelia está muy dolida. Mariana siempre ha sido así, muy de yo. Ayer, en vez de apoyar, se puso a reclamar porque Diego usó unas fotos. A ver, si la casa está tan bonita, ¿por qué no puede ayudar a que él levante algo? Otra voz preguntó algo que no distinguí. Beatriz respondió con esa seguridad de las personas que no necesitan saber para opinar. No es que Diego quiera quitarle la casa. Solo está presentando el proyecto como familia. Pero Mariana se aferra. Se le olvidó que nadie llega solo a ningún lado. Pausé el audio. Me reí una vez bajito. No de gracia. De puro cansancio. Nadie llega solo. Yo había llegado sola a notaría. Sola a negociar con proveedores. Sola a revisar filtraciones. Sola a dormir con miedo de no poder pagar la siguiente etapa de la obra. Pero ahora, cuando la casa ya estaba lista para verse bonita en una presentación, resultaba que era familiar. Seguí escuchando. Otra voz, creo que de Rodrigo, dijo que yo siempre había tenido celos de Diego. Beatriz contestó casi de inmediato. Pues sí. Y mira, aunque Diego exageró, a la familia le conviene creerle. Si Mariana se pone digna, nos echa a perder lo de Camila Ferrer. Detuve el audio. Camila Ferrer. No conocía ese nombre. Lo repetí en mi mente despacio, tratando de ubicarlo. No era una prima. No era una tía lejana. No era proveedora mía. Tampoco aparecía en las reservaciones de Casa Jacaranda. Le escribí a Inés, ¿quién es Camila Ferrer? La respuesta no llegó de inmediato. Mientras esperaba, entraron más mensajes de la familia. Todos con el mismo perfume de culpa. Que yo había hecho llorar a mamá. Que Diego estaba muy presionado. Que Casa Jacaranda no se iba a caer por una foto. Que una hermana buena apoyaba sin hacer preguntas. No contesté ninguno. Me levanté, fui a la cocina y serví agua en un vaso. Me temblaban un poco las manos, pero no por miedo. Era esa clase de enojo frío que no sale por la boca, sino que te acomoda la espalda. Volví a la mesa de trabajo justo cuando Inés respondió. No estoy segura. Beatriz dijo que es alguien importante para Diego. Creo que trae dinero o contactos. Miré la laptop. El correo de Santiago Arriaga seguía abierto. Paola copiada. El archivo esperando. Y ahora ese nombre nuevo aparecía en la voz de tía Beatriz como otra pieza que nadie me había mostrado. Antes de que pudiera escribirle a Lucía, Inés mandó otra captura de pantalla del grupo familiar. Esta vez no era sobre mí. Era un mensaje de Ofelia. Por favor, nadie le diga nada a Mariana de Camila Ferrer todavía. El mensaje de Ofelia se quedó en mi pantalla como una puerta cerrada con llave. Por favor, nadie le diga nada a Mariana de Camila Ferrer todavía. Todavía. Esa palabra me molestó más que el secreto. Porque significaba que había un plan, un momento elegido, una manera en que pensaban usar mi nombre antes de que yo pudiera defenderlo. No le contesté a Inés de inmediato. Primero llamé a Lucía. Le conté lo del audio, lo de Beatriz, lo de Camila Ferrer. Ella se quedó callada unos segundos, y cuando habló su voz ya no sonaba enojada. Sonaba práctica. Búscala. No quiero parecer loca. Mariana, ya pusieron tu casa en una presentación. La etapa de preocuparte por parecer exagerada terminó ayer. Tenía razón.
Encontré a Camila Ferrer en redes en menos de 10 minutos. No era influencer. No era prima de nadie. Tenía una consultoría pequeña de inversión turística y varias fotos en hoteles boutique de Oaxaca, Puebla y San Miguel. En una de las últimas publicaciones aparecía con Diego, sonriendo en una terraza, con el texto: nuevos proyectos, nuevas alianzas. ¿Alianzas? Le mandé un mensaje breve. Me presenté como propietaria de Casa Jacaranda y le dije que mi nombre y mi casa estaban siendo usados en un proyecto que yo no había autorizado. No agregué insultos. No agregué historia familiar. Solo la verdad suficiente para que alguien seria entendiera. Me respondió media hora después. Podemos vernos hoy. Café Alameda a las 5 de la tarde. Prefiero hablar en persona. Llegué 10 minutos antes. Café Alameda estaba en una esquina tranquila del centro de Querétaro, con mesas pequeñas, paredes amarillas y olor a café recién molido. Me senté junto a la ventana, de espaldas a la pared. No sé cuándo aprendí a elegir lugares así, pero ese día me pareció necesario. Camila llegó puntual. 30 y tantos quizá. Pantalón negro, camisa clara, el cabello recogido sin esfuerzo. No traía cara de novia ilusionada. Traía cara de alguien que ya había visto suficientes números raros para desconfiar de una sonrisa bonita. Mariana Robles, dijo al acercarse. Me puse de pie. Camila Ferrer. Nos saludamos con una formalidad rara, como dos personas que no sabían si estaban entrando a una conversación o a una trampa. Pidió un americano. Yo ya tenía un té que no había probado. Camila dejó su bolsa sobre la silla de al lado y fue directo al punto. Diego me dijo que tú estabas enterada de todo. Diego miente con mucha facilidad. No sonrió. Eso estoy empezando a notar. Sacó una carpeta delgada de su bolsa. No era enorme, pero el peso emocional que puso sobre la mesa sí lo fue. La abrió y deslizó hacia mí un brochure impreso en papel grueso, de esos que se usan para impresionar a gente con dinero. Hotel Boutique Robles. La portada tenía una foto de Casa Jacaranda al atardecer. Mi portón. Mis macetas. Las luces que Lucía y yo colgamos en el patio. Debajo una frase: experiencia familiar de hospitalidad mexicana contemporánea. Sentí náusea. No por la frase. Por la palabra familiar. Paola me entregó esto, dijo Camila. Me dijo que era una versión casi final para inversionistas. Toqué el borde del brochure con la punta de los dedos, como si pudiera mancharme. Paola Rivas. Sí. Ella está coordinando el lanzamiento. O eso me dijo. ¿Y Diego qué te dijo exactamente de Casa Jacaranda? Camila me sostuvo la mirada. Que era una propiedad familiar restaurada por ti. Que tú la habías cedido para el piloto porque te sentías culpable por no apoyar a la familia antes. La frase me dejó sin aire. No porque fuera creíble para mí, sino porque estaba perfectamente diseñada para sonar razonable frente a otros. Mariana, la hermana difícil, al fin cede. Diego, el hijo encantador, al fin despega. Ofelia, la madre, mantiene unida a la familia. Todo encajaba si nadie me preguntaba a mí. Yo no cedí nada, dije. Casa Jacaranda está a mi nombre. Yo la compré. Yo la restauré. Diego no tiene ninguna participación. Camila bajó la vista al brochure. Eso sospeché cuando te busqué. Porque en la presentación hay muchas palabras bonitas, pero pocos documentos reales. No hay escritura, no hay contrato de arrendamiento, no hay permiso a nombre de Diego. Solo fotos, proyecciones y una historia muy emocional sobre una familia que se une para rescatar una propiedad. Me reí muy bajo. Qué conveniente. Y hay otra cosa. Camila respiró hondo. Diego me pidió entrar con una inversión fuerte para asegurar el lanzamiento. Dijo que si yo entraba primero, otros inversionistas iban a seguir. Pero cuando le pedí respaldo legal, me dijo que tú estabas tramitando todo porque eras la ordenada de la familia. La ordenada. No la dueña. No la arquitecta. No la persona que cargó con la casa. La ordenada. ¿Cuánto quería que pusieras? Camila apretó la taza con ambas manos. Lo suficiente para que no fuera un error pequeño. No insistí. Entendí que también estaba cuidándose. Ella pasó otra página del brochure.
Ahí estaba un plano estilizado de casa Jacaranda, con áreas marcadas como suites, comedor, patio de eventos, recepción. Algunas partes eran reales. Otras eran inventadas. Habían convertido mi hogar en un dibujo de negocio ajeno. Necesito saber si estoy entrando a una familia o a una mentira con flores, dijo Camila. La miré. Por primera vez desde que se sentó, vi algo que no era cálculo. Era miedo. No miedo de mí. Miedo de haberse acercado demasiado a una red que se veía bonita desde afuera. No puedo decirte qué hacer con Diego, respondí. No vine a salvarte ni a destruirlo. Pero sí puedo decirte esto, si inviertes en Hotel Boutique Robles creyendo que Casa Jacaranda forma parte, estarías invirtiendo en algo que no existe. Camila asintió lentamente. Gracias por decirlo así. ¿Por qué me buscaste de verdad? Se quedó callada un momento. Porque ayer, en la fiesta, tu mamá habló de ti como si fueras un obstáculo. No como una hija. Y Diego cambió de tema cada vez que pregunté por documentos. Yo crecí con gente que llamaba amor a tapar mentiras. Ya no me gusta esa sensación. Esa frase me movió algo por dentro, pero no me dejé confiar demasiado. Camila no era mi amiga. No todavía. Era alguien con información, intereses y una duda que podía ayudarme o hundirme según lo que hiciera después. ¿Puedo quedarme con esto?, pregunté señalando el brochure. No con el original. Pero puedes tomar fotos. Lo hice. Página por página. Portada, plano, texto, proyecciones, nombres. Todo. No para publicarlo. Para no volver a estar en una sala donde todos decían cosas sobre mí y yo no tenía cómo probar lo contrario. Cuando terminé, Camila sacó su teléfono. Hay algo más que deberías ver. Me mostró su calendario. El evento estaba marcado dentro de 2 semanas, en letras claras. Gala de Turismo Boutique. Presentación privada, Hotel Boutique Robles. Debajo una nota escrita por ella misma. Diego anuncia propiedad piloto con familia Robles. Salí del café Alameda con las fotos del brochure en el celular y una frase atorada en la garganta. Presentación privada, Hotel Boutique Robles. En 2 semanas, Diego pensaba pararse frente a inversionistas y hablar de una propiedad piloto que no era suya. Y mi familia, si todo seguía igual, iba a aplaudir como si el silencio también fuera un trámite. Esa misma tarde llamé a Valeria Nájera. No era mi amiga. Era una gestora legal que don Julián me había recomendado meses antes, cuando estaba sacando permisos para Casa Jacaranda. Tenía una oficina pequeña en una calle tranquila, arriba de una papelería, con una planta medio seca en la ventana y carpetas ordenadas por colores. No impresionaba. Eso me dio confianza. Valeria me recibió al día siguiente a las 9 de la mañana. Mariana Robles, dijo, revisando su libreta. Casa Jacaranda. Me acuerdo de ti. La casa de la bugambilia. Asentí y me senté frente a su escritorio. Ahora también es la casa que mi hermano está usando para pedir inversión. No adorné la historia. No lloré. No dije que me dolía, aunque me dolía. Le conté lo necesario, la inauguración, la fiesta de Diego, la llamada de Santiago Arriaga, Camila Ferrer, Paola Rivas, la gala de Turismo Boutique. Valeria escuchó sin interrumpirme. Eso, después de días de gente diciéndome exagerada, se sintió casi raro. Cuando terminé, ella dejó la pluma sobre la mesa. Antes de hablar de pleito, hablemos de protección. Casa Jacaranda tiene nombre, operación y reputación propia. Si todavía no está blindado como nombre comercial, lo hacemos ya. No mañana. Hoy. Esa palabra me acomodó algo por dentro. Blindar. No atacar. No vengarme. Blindar. ¿Y Diego? A Diego y a Paola se les manda una carta formal para exigir que dejen de usar el nombre, la imagen, la dirección y cualquier referencia operativa de Casa Jacaranda. También se notifica que tú no eres socia, no eres aval, no eres participante y no has autorizado el proyecto. Respiré por primera vez en varios minutos sin sentir el pecho apretado. ¿Eso alcanza? Alcanza para empezar bien. Y para que si ellos siguen, ya no puedan decir que no sabían. Miré mis manos sobre el bolso. Tenía las uñas cortas, todavía marcadas por pintura vieja en un borde. Pensé en todas las veces que había esperado a que mi familia hiciera lo correcto sin que yo tuviera que poner límites por escrito.
Nunca había funcionado. Hazlo, dije. Valeria inclinó la cabeza, como si acabara de confirmar algo de mí. Te advierto algo. Una carta así puede hacer que reaccionen peor. A veces la gente se porta más agresiva cuando entiende que ya no puede usar la confusión a su favor. No estoy castigando a mi familia, respondí. Estoy dejando de firmarles mis silencios. Valeria no sonrió, pero sus ojos cambiaron un poco. Entonces vamos a escribirlo así de claro. Estuve en su oficina casi 2 horas. No revisamos pruebas nuevas. No abrimos más heridas. Solo pusimos orden. Nombre comercial. Uso no autorizado. Dirección. Imagen. Negativa expresa. Copias para Diego, para Paola y para cualquier contacto que volviera a preguntar si Casa Jacaranda formaba parte de Hotel Boutique Robles. Cuando salí, el sol de Querétaro me pegó en la cara. Me quedé parada en la banqueta con una sensación pequeña, casi tímida. No era victoria grande. Era una victoria limpia. Por primera vez desde la inauguración, no estaba solo reaccionando a lo que ellos hacían. Yo había movido una pieza. Mi celular vibró antes de que pudiera llamar a Lucía. Mensaje de Ofelia. Cena familiar el domingo. Tu papá quiere hablar. Ven sin actitud y sin abogados. Leí la frase 2 veces. Sin actitud y sin abogados. Ya ni siquiera intentaban esconder que les molestaba más mi defensa que el daño. Respondí despacio. Voy si dejan de usar Casa Jacaranda, si Diego corrige lo que mandó a terceros y si dejan de decir que yo autoricé su proyecto. Si no, no hay nada que cenar. Tardó menos de 1 minuto en llegar la respuesta. Primero fueron puntos suspensivos. Luego una nota de voz. No la abrí en la calle. Caminé hasta mi coche, me senté, cerré la puerta y la puse en altavoz. La voz de mi mamá salió baja, contenida, peligrosa. Si haces esto, no vuelvas a llamarte Robles. La nota de voz de mi mamá duró menos de 10 segundos, pero me dejó sentada en el coche casi 5 minutos. Si haces esto, no vuelvas a llamarte Robles. La escuché una vez. Luego otra. No porque necesitara entenderla. La entendí desde la primera. Quería que eligiera entre mi apellido y mi casa. Entre el lugar donde nací y el lugar que construí. Entre seguir siendo hija, según sus reglas, o ser dueña de mi propio nombre. No respondí. Manejé de regreso a Casa Jacaranda con las ventanas arriba y las manos firmes en el volante. Al llegar, me quedé un momento frente al portón verde. La bugambilia se movía con el aire de la tarde. La fachada no sabía nada de apellidos. No sabía nada de amenazas. Solo estaba ahí entera, después de haber estado a punto de venirse abajo cuando la compré. Entré y dejé la bolsa sobre la mesa de trabajo. Lucía llegó 1 hora después con café y una cara que decía que ya venía preparada para apagar incendios. ¿Qué hizo ahora Ofelia? Le pasé el celular sin hablar. Escuchó la nota de voz. No hizo ningún gesto exagerado. Solo apretó la mandíbula. Bueno, dijo devolviéndome el teléfono. Eso fue rápido. Valeria tenía razón. La carta todavía ni sale y ya están reaccionando. Lucía dejó los vasos de café sobre la mesa. Porque por primera vez no estás pidiendo permiso para estar dolida. A las 7 de la noche Ofelia publicó. No me llegó por ella. Me llegó por 3 personas distintas casi al mismo tiempo. Inés mandó solo un lo siento. Don Julián me escribió no contestes en caliente. Una excompañera de la universidad me preguntó si todo estaba bien. Abrí la publicación. Era una foto vieja de mi familia en una comida de domingo. Yo estaba al fondo, cortada a medias por el encuadre. Diego estaba en el centro con el brazo de mi mamá sobre los hombros. La descripción era larga, escrita con ese tono de madre herida que sabía usar como si fuera perfume caro. Hay hijos que compran paredes y se olvidan de quién les dio apellido. Seguí leyendo. A veces una madre entiende que el éxito puede cambiar a las personas. Una casa bonita no sirve de nada si adentro ya no cabe la familia. Ojalá mis hijos recuerden que ningún logro vale más que la humildad. No decía mi nombre. No hacía falta. Los comentarios empezaron rápido. Tía Beatriz escribió, qué triste, Ofelia. Tú siempre diste todo. Rodrigo puso,
hay gente que se cree mucho cuando le va bien. Una señora que apenas recordaba de fiestas familiares comentó, la familia es primero, aunque algunos se olviden. Y luego apareció uno de Paola Rivas. Qué fuerte cuando un proyecto familiar se rompe por ego. Abrazo, señora Ofelia. Me quedé mirando ese comentario más tiempo que la publicación. Paola ya no estaba en la sombra. Se estaba metiendo en la historia pública, poniendo la palabra ego donde debía estar la palabra autorización. Lucía se inclinó sobre mi hombro. Eso ya no es solo tu mamá. No, dije. Es campaña. La palabra sonó exagerada en mi boca, pero era correcta. No era un enojo de familia. Era una versión pública cuidadosamente escrita, donde yo era la hija soberbia que no quería compartir. Durante la siguiente hora, mi celular no paró. Mensajes privados, reacciones, comentarios indirectos. Algunos decían que esperaban que yo no estuviera perdiendo el piso. Otros preguntaban si Casa Jacaranda seguía siendo un proyecto familiar. Uno incluso me escribió para felicitarme por apoyar a Diego porque había visto algo del Hotel Boutique Robles. Ahí entendí el riesgo real. No solo estaban dañándome a mí. Estaban confundiendo a la gente sobre qué era Casa Jacaranda. A las 9:20 de la noche llegó un correo de una pareja de Guadalajara que tenía reservación para el mes siguiente. Lo abrí con el estómago apretado. Estimada Mariana, lamentamos mucho cancelar nuestra reservación. Vimos comentarios recientes sobre un conflicto familiar y un posible cambio de administración. Preferimos esperar hasta que todo esté más claro. Leí la línea 2 veces. Cambio de administración. Casa Jacaranda ni siquiera llevaba una semana abierta formalmente, y la mentira de Diego ya estaba ensuciando la confianza de personas que se habían llegado por mi trabajo. Lucía se sentó frente a mí. ¿Quieres que conteste yo? Negué con la cabeza. No. Tengo que hacerlo yo. Escribí una respuesta breve, amable, sin contar la historia completa. Les dije que Casa Jacaranda seguía bajo mi administración exclusiva, que su cancelación sería respetada y que esperaba recibirlos cuando se sintieran cómodos. No pedí lástima. No culpé a nadie. Pero cada palabra me costó más que cargar azulejos. Después mandé la publicación de Ofelia a Valeria. Su respuesta llegó 10 minutos después. No respondas públicamente. Guarda todo. Mañana saldrá la carta. Casi al mismo tiempo entró otro mensaje. Santiago Arriaga. Señora Robles, disculpe la hora. Le aviso con respeto, algunos inversionistas ya están viendo comentarios públicos y están dudando de ambas partes. Diego sigue diciendo que es un malentendido familiar. Si tiene aclaración formal, conviene emitirla pronto. Ambas partes. Esa frase me golpeó distinto. Para Santiago, para los inversionistas, para cualquiera mirando desde fuera, Diego y yo empezábamos a parecer dos hermanos peleando por una casa. No una dueña defendiendo su propiedad de un uso no autorizado. La campaña de Ofelia estaba funcionando justo donde más dolía, volvía borrosa la verdad. Apagué la pantalla y miré hacia el patio. Las luces estaban encendidas. La casa seguía hermosa. Pero ya no bastaba con que fuera mía. Ahora tenía que demostrarlo sin convertir mi vida en un circo. Lucía se levantó para cerrar las ventanas. Mariana, esto va a ponerse peor antes de ponerse mejor. Ya lo sé. Y lo sabía. Porque cuando una familia se acostumbra a usar tu silencio, tu primera defensa siempre les parece una agresión. A las 10:12 de la noche, llegó una notificación nueva al correo de Casa Jacaranda. Remitente, proveeduría Las Campanas. Asunto, confirmación urgente de anticipo para Hotel Boutique Robles. Abrí el mensaje. Buenas noches, señora Robles. Solicitamos confirmar si usted avala el depósito pendiente acordado para el evento de lanzamiento de Hotel Boutique Robles, registrado con sede en Casa Jacaranda. Quedamos atentos para proceder con la factura correspondiente. No dormí después de leer el correo del proveedor. Lo dejé abierto en la laptop hasta que las letras empezaron a verse borrosas. Confirmar anticipo. Hotel Boutique Robles. Sede en Casa Jacaranda. Factura correspondiente. Cada palabra era una pequeña cuerda amarrando mi casa a algo que yo no había tocado. A las 8 de la mañana ya estaba en la oficina de Valeria Nájera. Ella llegó 5 minutos después con el cabello húmedo, un café en la mano y una cara que no intentó suavizar la situación.
Enséñame el correo. Le pasé la laptop sin sentarme. Valeria leyó en silencio. Luego abrió su libreta, tomó una pluma y empezó a anotar nombres. Proveeduría Las Campanas, dijo. ¿Los conoces? No. Nunca los contraté. ¿Alguna vez hablaste con ellos para Casa Jacaranda? No, Diego sabía que estabas usando proveedores locales para tu inauguración. Diego no sabía ni dónde estaba la cocina. Valeria levantó la vista apenas. Mariana. Respiré hondo. No. No sabía. Me senté frente a su escritorio. La oficina parecía más pequeña que la vez anterior. O tal vez era yo la que sentía que todo se estaba cerrando. Valeria respondió al correo del proveedor pidiendo documentación de respaldo. No tardaron mucho. A las 9:20 llegó una carta formal con membrete, descripción de servicios para el evento de lanzamiento de Hotel Boutique Robles y una nota que me dejó fría. Según ellos, Diego Robles y Paola Rivas habían indicado que yo respaldaba el evento como propietaria de Casa Jacaranda. Respaldo, repetí. La palabra sonaba limpia. Casi profesional. Pero en realidad era una manera elegante de decir que me estaban usando como garantía moral para que otros trabajaran sin cobrar de inmediato. Valeria siguió leyendo. Su dedo bajó por la pantalla hasta detenerse en una imagen insertada al final. ¿Esta es tu firma? Me incliné. Era mi nombre. Mariana Robles. La forma de la M, la curva de la R, la línea final que siempre se me iba un poco hacia arriba. A simple vista, sí. Era parecida a mi firma. Sentí que la sangre se me fue a las manos. Parece, dije. Pero yo no firmé eso. No te estoy preguntando si firmaste. Te pregunto si se parece. Sí. Valeria se quitó los lentes y los dejó sobre el escritorio. Entonces tenemos otro problema. La oficina quedó en silencio. Afuera alguien bajó la cortina metálica de un local y el ruido me hizo brincar. No basta con tener la verdad, Mariana. Hay que impedir que usen tu nombre antes de que la mentira facture. Me llevé una mano a la frente. ¿Pueden cobrarme? Si no se aclara rápido, pueden intentar presionarte. Otra cosa es que puedan ganarte. Pero el daño a tu reputación, a tus reservaciones y a Casa Jacaranda puede empezar antes de que un juez vea nada. Miré otra vez la firma. No era exacta. Había algo demasiado limpio, demasiado plano. Como si alguien la hubiera recortado de otro lugar y la hubiera pegado donde le convenía. Eso no está escrito a mano, dije. Valeria amplió la imagen. No. Parece una firma escaneada. La frase me abrió una puerta que yo no quería cruzar. Firma escaneada. Hubo una vez, años atrás, cuando Diego quiso rentar un local para vender mezcal artesanal con un amigo. Mi papá me pidió que lo ayudara revisando el contrato porque tú eres la ordenada. Yo firmé como testigo de una carta simple para que el dueño viera que la familia estaba enterada. El negocio duró menos de 4 meses. Ernesto guardó todos esos papeles en una carpeta azul, como si archivar fracasos los volviera menos graves. Me quedé mirando la pantalla. Valeria, mi papá tiene documentos viejos con mi firma. Ella no reaccionó de inmediato. ¿Qué tipo de documentos? Cartas familiares. Contratos que revisé para Diego. Una vez firmé como testigo para un local que rentó. Hace años. ¿Quién guardó eso? Ernesto. Mi papá. Valeria volvió a ampliar la firma. Después abrió otra carpeta en su computadora, donde tenía la carta formal que habíamos preparado para Diego y Paola. Comparó la firma del proveedor con una copia de mi identificación que yo le había dado para el registro de Casa Jacaranda. Luego comparó con una autorización antigua que yo le había mostrado meses antes para trámites municipales. Su cara cambió. No fue alarma. Fue algo peor, precisión. Esta firma no viene de tu identificación actual, dijo. Mira la inclinación. Aquí la línea final es más larga. Es muy parecida a una firma de documento viejo, no a la que usas ahora. ¿Puedes saber de cuál? Con una revisión técnica, quizá. Pero por contexto, si dices que tu papá guardaba papeles de Diego, hay que preguntar. Me recargué en la silla. La rabia contra Diego era fácil. La de Ofelia también. Pero pensar en Ernesto me rompía de otra manera.
Mi papá no gritaba. No ordenaba. No publicaba frases hirientes. Su especialidad era estar ahí, viendo cómo todo pasaba, con las manos limpias porque nunca tocaba el cuchillo. Tal vez Diego tomó la carpeta sin que él supiera, dije, aunque ni yo misma soné convencida. Tal vez, respondió Valeria. Pero si esa firma salió de un documento que solo tu padre tenía, necesitamos saber cómo llegó a Paola o a Diego. Me cubrí la boca con la mano unos segundos. ¿Qué hago? Primero, yo contesto al proveedor negando cualquier respaldo y pidiendo que congelen la factura. Segundo, mandamos una advertencia más fuerte. Tercero, llamas a Ernesto. No para pelear. Para preguntar algo muy concreto. ¿Y si miente? Entonces también será una respuesta. Salí al pasillo de la oficina con el celular en la mano. No quería hacer esa llamada frente a Valeria. Había cosas que una podía decir con testigos y cosas que todavía dolían demasiado. Marqué a mi papá. Sonó una vez. 2. 3. Cuando contestó, su voz venía baja. Mariana. No dijo hija. Eso ya me dijo bastante. Papá, necesito hacerte una pregunta. ¿Tú todavía tienes la carpeta azul con los documentos viejos de Diego? Al otro lado, no hubo sorpresa rápida. ¿No hubo cuál carpeta? No hubo confusión. Solo silencio. Demasiado silencio. Papá, repetí sintiendo que algo se me hundía en el pecho. ¿Quién usó mi firma? La llamada con Ernesto terminó sin respuesta. O más bien, terminó con una respiración larga, un voy para allá, y el sonido de la línea cortándose antes de que yo pudiera preguntar otra cosa. Esa noche Casa Jacaranda se sintió distinta. No vacía. Atenta. Como si las paredes también estuvieran esperando escuchar que tan lejos había llegado mi familia. Yo caminé del patio a la cocina, de la cocina a la sala, sin poder quedarme quieta. Valeria me había dicho que no hablara sola con mi papá si no me sentía segura. Lucía insistió en venir. Yo acepté. A las 8:30, el timbre sonó. Lucía abrió conmigo. Ernesto Robles estaba en el umbral con una chamarra gris, los hombros caídos y una carpeta vieja bajo el brazo. En la otra mano traía una memoria USB, apretada entre los dedos como si quemara. No me abrazó. Yo tampoco lo intenté. Pasa, dije. Entró despacio mirando la sala sin tocar nada. No venía como Ofelia, midiendo la casa para hacerla menos. Venía como alguien que por fin entendía que estaba entrando a un lugar donde ya no tenía derecho automático. Nos sentamos en la mesa del comedor. Lucía se quedó cerca de la cocina, presente pero sin meterse. Yo puse un vaso de agua frente a mi papá. No lo tomó. ¿Quién usó mi firma?, pregunté. Ernesto bajó la mirada a la carpeta. Diego encontró papeles viejos. ¿Los encontró o tú se los diste? El silencio fue breve pero suficiente. Cerré los ojos un segundo. Papá. No pensé que fuera a llegar a esto. Esa frase me dio más tristeza que enojo y eso me molestó. Porque todavía había una parte de mí que quería que mi papá fuera solo débil, no cómplice. Ernesto abrió la carpeta. Adentro había copias antiguas, recibos, cartas simples, documentos de negocios que Diego había intentado levantar y abandonar. Algunos tenían mi firma como testigo. Otros tenían notas mías al margen, de cuando yo todavía creía que revisar papeles familiares era ayudar, no dejar rastros para que me usaran después. Ofelia me pidió la carpeta, dijo. Dijo que Paola necesitaba referencias para armar algo presentable. Que solo era imagen. Que tú cuando entendieras ibas a aceptar porque Casa Jacaranda también podía beneficiar a la familia. Lucía hizo un sonido bajo desde la cocina, pero no habló. ¿Y tú se la diste? Ernesto asintió apenas. Sí. Me quedé mirándolo. Su cara se veía más vieja bajo la luz cálida de la lámpara. Por años pensé que mi papá no elegía bandos. Esa noche entendí que no elegir también era una forma de elegir, solo que más cómoda para quien no recibe el golpe. Cuando era niña, Diego rompía algo y Ofelia decía que había sido accidente. Yo reclamaba y Ernesto miraba el periódico. En comidas familiares, si Diego interrumpía mis noticias, él solo tosía y cambiaba de tema. Nunca me gritó. Nunca me defendió. Su silencio era una silla entre ellos y yo,
Siempre del lado de ellos. ¿Sabías que iban a usar mi casa?, pregunté. Sabía que Diego estaba exagerando el proyecto. Esa no fue mi pregunta. Ernesto se pasó una mano por la cara. Sí. Sabía que estaban usando fotos de la casa. No sabía lo de la firma hasta después. ¿Y cuándo supiste? No contestó de inmediato. Ahí estaba la respuesta. Sentí que se me apretaba la garganta, pero no lloré. Ernesto empujó la memoria USB hacia mí. Traje esto. No la tomé. ¿Qué es? Grabaciones. Mensajes. Cosas que Ofelia mandó en notas de voz. Yo las guardé porque sabía que algo estaba mal. Por primera vez la rabia sí me subió a la voz, aunque no grité. ¿Las guardaste para qué? Para dormir más tranquilo. Él aceptó el golpe sin defenderse. Tal vez. Lucía se acercó con la laptop. La puso sobre la mesa y conectó la memoria USB sin decir nada. Aparecieron varios audios con fechas recientes. Ernesto señaló uno. Ese. Lo abrimos. Primero se oyó la voz de Ofelia, clara, práctica, sin lágrimas de madre herida. Paola necesita que se vea sólido. Diego no puede presentarse con puras ideas. Mientras Mariana no se entere, la casa ayuda a todos. Ya después le explicamos que fue por el bien de la familia. El audio terminó. Nadie se movió. Yo miré la pantalla, luego a mi papá. Esa frase no era una interpretación. No era un rumor de tía Beatriz. No era una publicación indirecta. Era mi madre diciendo con su propia voz que mi casa podía ser usada mientras yo no me enterara. Ernesto habló con la voz rota. No te salvé de ellos porque era más fácil pedirte que aguantaras. Me dolió porque por fin, era verdad. ¿Quieres que te perdone por decirlo ahora? No negó rápido como si esa idea le diera vergüenza. No vine a pedirte perdón. No todavía. Tal vez no tengo derecho. Vine a pedirte que uses esto para protegerte. La memoria USB seguía conectada. La carpeta seguía abierta. Mi firma antigua seguía ahí, convertida en arma por personas que decían quererme. Respiré hondo. Valeria necesita ver todo esto. Lo sé. Y si ella lo usa, no voy a suavizar tu parte. Ernesto cerró los ojos. Lo entiendo. Lucía me miró. No con lástima. Con una pregunta silenciosa. Yo tomé la memoria USB y la guardé en un sobre junto a la carpeta. Por primera vez en días, sentí algo parecido a piso bajo los pies. No paz. No victoria. Pero sí una línea firme. Voy a ir a la gala de Turismo Boutique, dije. Con Valeria. Y con Lucía. Ernesto levantó la vista. Mariana, no para hacer una escena, lo corté. Para que nadie vuelva a presentar mi casa como si yo fuera la última en enterarme. La gala de Turismo Boutique se celebró en un hotel del centro histórico, uno de esos lugares donde todo parece diseñado para que nadie levante la voz. Columnas antiguas. Luces cálidas. Mesas altas con manteles color marfil. Copas acomodadas en charolas que iban y venían. En las paredes había fotografías de viñedos, rutas coloniales, cocinas tradicionales y patios restaurados para turistas que buscaban experiencias auténticas. Esa palabra me molestó desde que entré. Auténticas. Valeria caminaba a mi derecha con una carpeta delgada bajo el brazo. Lucía iba a mi izquierda, con la cámara guardada, sin tomar una sola foto. Las dos sabían lo que yo les había pedido, nada de escándalo, nada de entrar gritando, nada de perseguir a Diego entre mesas. Yo no iba a robarle el micrófono. Iba a impedir que me robaran la casa. Respira, murmuró Lucía. Estoy respirando. Con la cara de alguien que está contando ladrillos para no aventarlos. Casi sonreí. Valeria se acercó al módulo de registro. Una joven con gafete nos pidió nombres. Cuando dije Mariana Robles, levantó la vista de golpe, como si mi nombre ya estuviera flotando en el salón antes de que yo llegara. Un momento, por favor. Valeria puso una tarjeta sobre la mesa. Soy Valeria Nájera, representante de la señora Robles. Necesitamos registrar por escrito el derecho de respuesta sobre la presentación de Hotel Boutique Robles. La joven parpadeó. ¿Derecho de respuesta?
Sí. Antes de que termine el bloque de proyectos familiares. La muchacha miró hacia el fondo del salón, nerviosa. A unos metros, Paola Rivas hablaba con un hombre de traje gris, sosteniendo una tableta y sonriendo como si tuviera todo bajo control. Su sonrisa se congeló cuando me vio. Fue apenas un segundo. Pero lo vi. Paola bajó la mirada a la tableta, dijo algo rápido al hombre y siguió caminando. No vino hacia mí. No avisó a Diego. No hizo nada que pareciera detener la presentación. Ese fue el primer momento en que entendí que Paola no estaba confundida. Estaba apostando a que yo no me atrevería. La joven del registro regresó con un coordinador. Valeria habló con él en voz baja, seria, sin amenazas teatrales. Yo solo escuché palabras sueltas: uso no autorizado, propiedad privada, aclaración necesaria, reputación comercial. El coordinador no parecía feliz, pero tampoco podía ignorarla. Mientras ellos hablaban, tomé uno de los programas impresos de la gala. Era elegante. Papel grueso, letras doradas, fotografías pequeñas de proyectos turísticos. Fui pasando páginas hasta encontrar el bloque de Diego. Hotel Boutique Robles. Presentación de propiedad piloto. Diego Robles, fundador. Y debajo, junto al nombre, estaba el logo Casa Jacaranda. No una foto accidental. No un fondo decorativo. Un logo. Mi logo. La tipografía que lucía me ayudó a elegir una noche en la cocina, cuando todavía pensábamos que el problema más grande sería decidir entre verde olivo o verde oscuro. Sentí que la garganta se me cerraba. Valeria notó mi cara y tomó el programa de mis manos. Lo miró. Luego me lo devolvió con una calma que me sostuvo. Guárdalo. Lo doblé con cuidado y lo metí en mi bolso. No necesitaba más pruebas esa noche. Pero esa prueba estaba caminando sola entre los invitados, impresa en cada programa, como si Casa Jacaranda ya hubiera aceptado una mentira antes de que yo entrara al salón. Vi a mi familia cerca del escenario. Ofelia estaba con un vestido color vino, saludando a personas que no conocía. Ernesto se mantenía un poco atrás, más pálido que de costumbre. Tía Beatriz hablaba con Rodrigo y movía las manos como si estuviera contando una historia muy importante. Diego, en cambio, brillaba. Saco azul, camisa abierta en el cuello, sonrisa segura. El hijo en su gran noche. Cuando sus ojos me encontraron, su sonrisa no cayó. Se hizo más filosa. Caminó hacia mí con una copa en la mano. Vaya, dijo. Sí viniste. No vine por ti. Claro. Viniste a asegurarte de que todos vieran que estás molesta. Lucía dio medio paso, pero yo levanté una mano apenas. No te preocupes. No voy a interrumpirte. Diego se inclinó un poco, bajando la voz. Más te vale. Porque si haces una escena aquí, la gente no va a ver a una dueña defendiendo su casa. Va a ver a una hermana ardida. No respondí. Él sonrió como si hubiera ganado algo y se alejó hacia el escenario. Valeria se acercó a mí. El coordinador aceptó. Si Diego menciona Casa Jacaranda como parte del proyecto, tendrás espacio para responder al final de su presentación. ¿Y si no la menciona? Valeria miró el programa doblado en mi bolso. Ya la mencionaron por escrito. La música bajó. Alguien del comité subió al escenario y habló de turismo con alma, de proyectos familiares, de nuevas rutas boutique. Yo escuchaba sin escuchar. Mis ojos estaban en Paola, parada junto a la pantalla de proyección. Me vio otra vez. Esta vez sostuvo mi mirada. Y aún así levantó el pulgar hacia Diego para indicarle que todo estaba listo. Diego subió al escenario entre aplausos. Ofelia aplaudió primero, fuerte, orgullosa, como si el salón entero le debiera ese momento. Ernesto no aplaudió al inicio, pero terminó juntando las manos 2 veces, débilmente. Tía Beatriz sonreía con la satisfacción de quien cree que la historia ya está escrita. Diego tomó el micrófono. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este paso tan importante para mi familia. La pantalla detrás de él encendió. Apareció la fachada de Casa Jacaranda. Mi casa, iluminada como si fuera parte de su sueño. Diego levantó su copa hacia el público. Mi hermana siempre ha sido parte de esto, aunque a veces le guste hacérsela difícil. Algunas personas rieron suavemente. Yo no me moví. Diego miró hacia la pantalla,
luego al público, y sonrió más grande. Esta noche presentamos nuestra primera propiedad. Esta noche presentamos nuestra primera propiedad. La frase de Diego quedó suspendida en el salón como una copa a punto de caerse. En la pantalla, Casa Jacaranda apareció iluminada desde el patio. Mi portón verde, mis macetas, mis luces, mi bugambilia. La foto estaba editada para verse más dorada, más lujosa, más lista para venderse a personas que no habían visto las goteras, el polvo ni las cuentas vencidas. Diego siguió hablando con esa voz de hombre que se había ensayado frente al espejo. Hotel Boutique Robles nace de una idea sencilla: rescatar espacios con historia y convertirlos en experiencias familiares de hospitalidad. Nuestra primera sede representa eso. Raíces, tradición y visión. Ofelia sonreía desde la primera fila. Tía Beatriz asentía como si estuviera escuchando a un genio. Ernesto mantenía la mirada baja. Paola estaba junto a la pantalla, tocando la tableta con dedos rápidos, pasando imágenes de Casa Jacaranda como si fueran suyas. No me moví. Valeria estaba a mi lado quieta. Lucía respiraba despacio junto a mí. Diego mostró un plano del patio. Luego una proyección de habitaciones. Luego una frase donde mi casa aparecía como propiedad piloto del proyecto Robles. No dijo mi nombre con claridad. Solo soltó algo sobre apoyo familiar y colaboración interna, lo suficiente para que todos entendieran que yo estaba incluida sin que él tuviera que probar nada. Cuando terminó, hubo aplausos. No enormes. No fríos. Aplausos educados, de esos que la gente da cuando todavía cree que lo que vio fue real. El coordinador del evento subió de nuevo al escenario. Miró a Diego, luego a Valeria, luego a mí. Carraspeó. Antes de continuar con la siguiente presentación, tendremos una breve aclaración por parte de la señora Mariana Robles, propietaria de Casa Jacaranda. El salón cambió de temperatura. Diego volteó hacia mí. Ofelia dejó de sonreír. Paola bajó la tableta. Yo caminé hacia el escenario sin apurarme. No quería parecer valiente. No me sentía valiente. Me sentía cansada. Pero también me sentía clara. Tomé el micrófono. Buenas noches. Mi nombre es Mariana Robles. Soy la propietaria y responsable de Casa Jacaranda. Se escuchó un murmullo bajo. Varias personas miraron el programa impreso en sus manos. No voy a hablar de problemas familiares. No vine a contar una historia triste. Vine a aclarar algo comercial y legal que se acaba de presentar frente a ustedes. Diego se acercó un paso al borde del escenario. Mariana, no hagas esto. No lo miré. Valeria subió conmigo y colocó una carpeta sobre el atril. Su presencia hizo que varios inversionistas se enderezaran en sus sillas. Primer punto, dije. Casa Jacaranda no es propiedad de Diego Robles ni de Hotel Boutique Robles. Esta es la escritura de la casa. Está a mi nombre. Valeria levantó la copia simple de la escritura, sin mostrar datos sensibles al público, solo lo necesario. El coordinador del evento se acercó para verla. Santiago Arriaga, sentado en la segunda fila, inclinó la cabeza con atención. Diego soltó una risa baja. Es mi hermana. Claro que está a su nombre. Es una estructura familiar. Segundo punto, continué. Casa Jacaranda cuenta con permiso municipal para operar bajo mi administración. Ese permiso no incluye a Hotel Boutique Robles, no incluye a Diego Robles y no autoriza a terceros a usar mi dirección como sede de otro proyecto. Valeria mostró la copia del permiso municipal. Paola dio un paso atrás. Ya no sonreía. Ofelia se levantó a medias. Mariana, estás confundiendo las cosas. Nadie dijo que Diego te quitara tu casa. Por primera vez, la miré. No, mamá. Dijeron algo más útil para ustedes. Dijeron que yo había aceptado. El salón se quedó más quieto. Saqué una hoja de la carpeta. No era el audio. Valeria me había explicado que no hacía falta reproducirlo ahí como espectáculo. Bastaba con dejar constancia legal y no convertir la gala en un circo. Pero la frase ya estaba documentada. Tercer punto. Hay correos enviados a inversionistas y proveedores donde se usa Casa Jacaranda como respaldo visual, dirección operativa y propiedad piloto. En esos correos aparecen Diego Robles y Paola Rivas. Paola alzó la voz desde un costado.
Eso fue material preliminar. Todos sabían que era una propuesta. Valeria tomó el micrófono un segundo. Una propuesta no puede incluir una propiedad privada sin autorización de su propietaria. Tampoco puede presentar respaldo operativo inexistente para solicitar servicios, inversión o anticipos. El murmullo creció. Vi a Santiago levantarse lentamente. No interrumpió todavía, pero su cara ya no era la de un inversionista curioso. Era la de alguien calculando daños. Diego subió de nuevo al escenario sin esperar permiso. Esto es ridículo. Mariana siempre hace lo mismo. Quiere controlar todo. Yo solo estaba tratando de armar algo para la familia. Esta vez sí lo miré de frente. No vine a quitarle nada a mi hermano. Vine a sacar mi nombre de una mentira que ustedes construyeron sobre mi casa. Diego abrió la boca, pero no salió nada. Yo seguí antes de que Ofelia pudiera recuperar el control. Y quiero dejar claro algo más. Mi madre sabía que Casa Jacaranda se estaba usando sin mi autorización. Hay una constancia entregada a mi representante donde ella dice que mientras yo no me enterara, la casa ayudaba a todos. No voy a reproducirla aquí. No necesito hacerlo para humillar a nadie. Pero si está en manos de quien corresponde. Ofelia se puso blanca. Tía Beatriz bajó la vista. Ernesto cerró los ojos. El silencio de mi padre en ese instante me dolió más que sus palabras de la noche anterior. Porque todos los años que no habló también estaban ahí, sentados en la primera fila. Santiago Arriaga levantó la mano. Con permiso. El coordinador, nervioso, le dio el micrófono auxiliar. Soy Santiago Arriaga. Fui contactado como posible inversionista del proyecto Hotel Boutique Robles. Con lo que se acaba de aclarar, retiro cualquier intención de inversión hasta que exista una revisión legal completa. También solicito formalmente copia de las aclaraciones enviadas a proveedores y participantes. El golpe fue limpio. No lo di yo. Lo dio la realidad entrando al salón. Diego perdió el color de la cara. Santiago, podemos hablar. Esto es un malentendido familiar. Santiago no se movió. Precisamente por eso no invierto en malentendidos. Algunas personas murmuraron más fuerte. Vi a 2 asistentes guardar el programa de la gala. Un hombre que había hablado con Paola al inicio se alejó de ella sin despedirse. Camila Ferrer estaba al fondo del salón, de pie junto a una columna. No sonreía. Solo me miró una vez y asintió, muy leve. Ofelia caminó hacia el escenario. Mariana, bájate. Ya estuvo. Estás destruyendo a tu hermano. Sentí la vieja costumbre de obedecerle tocarme el hombro. Esa parte de mí que todavía sabía ser hija antes que persona. Pero no cedí. No. Estoy corrigiendo lo que ustedes dejaron crecer. Diego me arrebató el micrófono con un movimiento brusco. El sonido chilló en las bocinas. Varias personas se sobresaltaron. Ya basta, gritó. Sin mí, esa casa no significa nada. Nadie habló. Ni Ofelia. Ni Paola. Ni Ernesto. Ni yo. Todo el salón se quedó mirando a Diego, y por primera vez en su vida, mi hermano tuvo al público completo escuchando exactamente quién era. 6 meses después, Casa Jacaranda olía a café de olla, pan tostado y bugambilia mojada. La lluvia de la madrugada había dejado el patio brillante, como si alguien hubiera lavado el mundo antes de que llegaran las primeras mujeres al taller. No había manteles largos ni copas alineadas para impresionar a nadie. Solo una mesa de madera con libretas, plumas, carpetas transparentes y una jarra de agua con rodajas de limón. Arriba de la puerta del comedor había un letrero sencillo. Llaves propias. Lucía lo había diseñado sin cobrarme. Don Julián lo colgó con una paciencia casi ceremonial, midiendo 3 veces antes de hacer el primer agujero. Valeria, fiel a su estilo, revisó hasta el texto pequeño del folleto para que nadie prometiera más de lo que podíamos cumplir. El programa era pequeño. Muy pequeño comparado con lo que Diego había querido fingir. Pero era real. Ayudábamos a mujeres que tenían negocios, casas heredadas, locales familiares o cuentas compartidas que de pronto dejaban de estar bajo su control. Les explicábamos cómo guardar copias, cómo leer un contrato, cómo no firmar por confianza, cómo preguntar antes de que la vergüenza las dejara calladas. Parte del fondo salió del acuerdo que Valeria cerró después de la gala.
Diego no fue a la cárcel, y no voy a mentir diciendo que eso no me pesó algunos días. Pero perdió a Santiago Arriaga y a los otros inversionistas. Los proveedores le exigieron pagos y compensaciones. Paola Rivas dejó de aparecer en eventos boutique, después de que 2 clientes cancelaron contratos al enterarse de cómo había usado Casa Jacaranda. Ofelia intentó contar la versión de mi hija me humilló en público, pero ya no le funcionó igual. Había demasiada gente que había visto la pantalla. Demasiados correos. Demasiados silencios rotos. Valeria guardó el acuerdo de no contacto en su oficina, junto con las condiciones de compensación y la prohibición de usar mi nombre, mi dirección o el logo de Casa Jacaranda. Yo tengo una copia en una carpeta azul, no por miedo, sino para recordar que los límites también se archivan. Aquella primera noche, meses atrás, la mesa grande del patio se quedó llena de lugares que nadie ocupó. Yo veía cada silla como una pregunta. ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente? Ahora, en esa misma casa, había una mesa más chica. 7 mujeres sentadas, Lucía acomodando vasos, Valeria revisando papeles, don Julián sirviendo café como si fuera parte oficial del equipo. Menos sillas. Más verdad. La última en llegar fue Inés. Se quedó en la entrada con una bolsa de pan dulce y la mirada insegura. La prima que me había mandado capturas, la que había avisado cuando el grupo familiar empezó a torcer la historia. No corrí a abrazarla como si nada hubiera pasado. Tampoco la dejé afuera. Puedes pasar, le dije. Pero aquí no venimos a hablar por otros. Inés asintió, tragando saliva. Vengo por mí. Eso me bastó por ese día. Durante el taller, una señora llamada Teresa contó que su hermano le pedía firmar papeles del negocio para no hacer drama. Otra mujer dijo que su mamá guardaba las escrituras de todos por seguridad. Nadie lloró escandalosamente. Nadie gritó. Pero vi caras cambiar cuando Valeria explicó que confiar no significaba entregar todo sin leer. Al final, Lucía me pasó una taza de café. ¿Te das cuenta?, dijo bajito. La casa sí terminó siendo familiar. Solo que no como ellos querían. Miré el patio. Las plantas habían crecido. Las paredes ya no parecían recién rescatadas, sino habitadas. Casa Jacaranda seguía teniendo cicatrices, pero ya no me daba pena ninguna. Ernesto había pedido verme 2 veces. Acepté una llamada corta con Valeria presente. Ofelia mandó una carta que no abrí sola. Diego no escribió. Por primera vez, su silencio no me dejó esperando nada. Cuando las mujeres se fueron, apagué las luces del comedor una por una. En la puerta, me detuve a mirar el letrero de llaves propias. No sentí victoria. Sentí paz, que era más difícil y más cara. No perdí una familia, dije al patio vacío. Dejé de reservarles habitaciones en una casa que nunca supieron cuidar. Y esa noche Casa Jacaranda cerró sus puertas sin miedo.